Esta es la historia de un hombre que primero hacía lo correcto y después se preocupaba por los detalles. La historia de Dean Miller, Estación 19. Dean llevaba una vida como oficinista en la empresa de sus padres y en una reunión con sus amigos después del trabajo, tomando bebidas y tal, uno de sus compañeros sacó una que otra sustancia ilícita. La consumieron, Dean decidió no consumirla porque nuevamente, como se caracteriza, le gusta hacer lo correcto. Y bueno, debido a estas sustancias, uno de sus dos compañeros de oficina sufre un paro, un infarto y cae al agua. Cabe resaltar que la casa de Dean pues era una casa flotante en el muelle de Seattle. Dean, sin dudarlo, lo saca, lo rescata del agua y comienza a darle RCP para tratarlo de reanimar. Esto sustentado con que pues en la preparatoria fue rescatista de una alberca y tal, ¿no? Ya sabemos, la serie hace lo que hace. En este momento llaman al 911 y acude el capitán Pruitt, en aquel entonces capitán de la estación 19. El capitán Pruitt, al ver lo determinado que fue Dean para rescatar a su compañero, no dudó en darle su tarjeta para que se volviera bombero. Ese día la vida de Dean cambiaría, dejaría de ser un oficinista, un hombre que convertía el dinero en más dinero y pasaría a ser un bombero, un muy buen bombero. ¿Por qué? Porque se caracteriza por hacer primero lo correcto y después se preocupa por los detalles. Un ejemplo de esto sucede cuando en Estados Unidos ocurre esta parte del señor Floyd, que es atacado por los policías. Y bueno, la serie saca una serie de capítulos con esta temática del racismo. Y bueno, en este capítulo, Dean, bueno, están los compañeros de la estación 19, van a planear una comida, están planeando un desayuno y tal. Escuchan que una vecina de afuera pide ayuda, evidentemente es una mujer de color. Y bueno, acuden sin dudarlo al rescate. Acuden en ese momento Dean, acude Victoria Hughes, que es el amor de Dean, después hablaremos de eso, y acude Travis Montgomery, que también es un chico como estadounidense asiático, pero bueno, no entraremos en más temas de eso. Esta es la historia de Dean. Y bueno, la señora dice que hay un hombre que tiene cautivas a sus hijas, evidentemente también mujeres o niñas afroamericanas, ¿no? Dean, sin dudarlo, sin pensarlo, ayuda a la señora y trata de entrar a la casa, pero no lo consigue porque va en contra de las leyes. Al final, las niñas crean un incendio. Resulta que sí estaban ahí privadas de su libertad. Y bueno, acude la policía, dos hombres caucásicos, y no porque los bomberos la hayan llamado. De hecho, cuando se une el resto de la estación, de los compañeros, llaman a la policía y bueno, creen que cuando llega los dos policías es porque ellos los llamaron, pero no, fue porque el hombre de adentro llamó a la policía por disturbios, ¿no? Y bueno, en ese momento comienza el incendio, logran rescatar a las niñas, entre Dean y Sullivan logran rescatar a las niñas, les dan atención médica y al calor del momento pues la policía tiene que hacer su trabajo y a una de las chicas le pregunta si tuvo algún percance con el hombre y bueno, no lo hace de la mejor manera, por lo que causa una reacción negativa de la mamá y la arrestan por obstrucción a la ley de una forma muy violenta y Dean, sin pensarlo nuevamente, queriendo o con su convicción de primero hacer lo correcto y después ver los detalles, pues trata de ayudarla y también por obstrucción a la ley lo arrestan a él. Después su amiga Andrea Herrera intenta ayudarlo de alguna forma, pero los policías son muy bruscos y la tiran al suelo y Sullivan entra a ayudarla, a defenderla, que es otro bombero también afroamericano y también resulta arrestado. Entonces ahí en ese capítulo justo se resalta esta parte de Dean de decir, hey, primero hay que hacer lo correcto.
con todas las situaciones que va pasando Dean, con todo lo que va experimentando, pues de alguna forma se va enamorando de su amiga, de Victoria Hughes. Victoria también es una chica afroamericana que creció con este miedo y tal, ¿no? Resaltan mucho esta parte también del racismo que se vive en Seattle, o bueno, en Estados Unidos. El chiste es que Dean se enamora perdidamente de Victoria, pero Victoria solo lo ve como un amigo. En algún punto viven juntos, eh, porque, bueno, a Victoria la corren de su casa y Dean necesita a alguien que le ayude con su hija, que ahorita tocamos ese punto de su hija. Pero bueno, comienzan a vivir juntos y para Victoria está muy bien porque dice, hey, estoy siendo roomie con uno de mis compas, con mi hermano, ¿no? Pero Dean no lo ve de esa manera, pero nuevamente, como él siempre hace lo correcto, pues nunca intenta nada más allá, ¿no? En algunos de los llamados él se queda en la estación, porque así es como su trabajo, van rotando, no siempre están apagando incendios, alguien se tiene que quedar en la oficina, en la estación, atendiendo las llamadas y viendo que se haga lo que se tenga que hacer. Llega JJ, que es interpretada por Brenda Song, y llega para que le arreglen su alarma de humo, su detector de humo. Evidentemente, pues Dean también es un Don Juan por ahí más o menos. Tratan de ligar un poco, acceden más o menos y son interrumpidos por Travis. En fin, él le arregla su alarma de humo y al final de ese capítulo acuden a un llamado porque se escucha que alguien se cayó de las escaleras y resulta ser JJ. Que se cayó de la escalera tratando de apagar la alarma de humo porque creyó que nuevamente se había averiado. Sin embargo, Dean, con su astucia de bombero, con un hacha rompe el techo y se da cuenta que el incendio está en el sótano ático, creo que es ático, ¿no? De su edificio. Sin dudarlo, Dean actúa, carga a JJ y salen del edificio, ¿no? Ahí es cuando conoce a JJ. Sin saberlo, en el futuro JJ sería la mamá de su hija, de Pruitt. Que de primera instancia Pruitt no tiene nombre, pero después de hablar con el capitán Pruitt Herrera, decide ponerle su nombre, ¿no? Pero eso es como un poquito más de la historia. ¿Qué pasa? Conoce a JJ, salen un poco. Y bueno, JJ se va porque al final es una relación eventual, nunca formalizan nada y Dean es como de, pues chido, ¿no? Pero pasa el tiempo y después JJ regresa a la serie y con una noticia, está embarazada. Está muy, muy embarazada, pero muy, muy embarazada. ¿Y qué pasa? Bueno, Dean nuevamente hace lo correcto, trata de entablar una relación, de hacer una familia, de apoyarla durante el embarazo, con todos los cuidados que necesita, y no solo él, sus compañeros de la estación 19 también, pero JJ no tiene como esta iniciativa de decir, hey, sí, seamos una familia, hey, hay que hacernos responsables, ¿no? Siempre está como un poco distante, como haciendo sus cosas, y Dean trata de entenderla, trata de hacerle saber que él está ahí para ella, que está dispuesto a hacer una familia, aun cuando no la hayan planeado, es lo correcto. Y bueno, todos los compañeros de la estación 19 apoyan a Dean en esta parte. En una tormenta, están todos en la estación, y ahí es cuando la bebé nace, con ayuda de todos los compañeros de ahí de la estación 19. Y le ayudan a JJ a tener a Pruitt, que en ese momento no tenía nombre. La relación entre Dean y JJ estaba tan ni siquiera había una relación, ni siquiera era que estaba fracturada, era algo que sucedió, pero por parte de JJ no había una disposición a querer hacer lo correcto, a querer entablarlo. Para ella solo era como de, bueno, que conozca a su padre y listo. Entonces no le pusieron nombre y le decían sin nombre a la bebé. Era muy triste ver esa cuestión en la serie, pero bueno. Pasa el tiempo, muy poco tiempo, y Dean intenta hacer lo correcto, intenta llevarle el desayuno a la cama a JJ, aprende a cuidar a la niña, le enseña a JJ cómo le gusta arroparla y tal, y ella no presta atención, se queda en su teléfono, prefiere estar en otras cosas. Cuando Dean planea cosas para ellos dos, ella le dice, no, yo voy aquí, tú vete con tus amigos, o sea, cosas que dices, de verdad no tienen una relación, ¿no?
Son padres, la bebé es lo único que las une, pero realmente no hay un matrimonio, no hay un noviazgo, no hay nada. Y bueno, esto lleva a que JJ los deje, los abandone. De pronto Dean está planeando, está dormido, porque pues cuidar a una bebé es muy cansado, y ella empieza a recoger sus cosas y sin querer lo despierta. Lo despierta y él dice, oh, discúlpame, dormí, no sé qué, y trata como de decirle, oye, pensé que íbamos a hacer esto, que la leche, que hay que salir como una familia, no sé qué, y ella es como de, mira lo que estoy haciendo. Y se da cuenta que está recogiendo sus cosas, saca las maletas de la habitación, y Dean es como de, ¿qué estás haciendo? Y ella le dice, ya me voy. Ser padre es lo tuyo, no es lo mío, no puedo lidiar con una bebé. Dile cuando tenga 16 que me busque, porque con un adolescente sí puedo lidiar, pero con una bebé no puedo. Y así los abandona, los deja. Y Dean, nuevamente haciendo lo correcto, trata de detenerla, trata de decirle, hey, esto debe de funcionar, esto puede funcionar, no eres una mala madre, yo veo cómo te iluminas cuando la ves, y ella le dice, todos se iluminan cuando ven a una bebé, es parte de ver a un bebé. Y los deja. Y Dean no sabe qué hacer, no sabe si darla en adopción, no sabe si quedársela, solo sabe que no puede dejarla en ese momento y tiene que hacerse responsable de ella en lo que decide qué hacer. Y de momento no tiene nombre. Y ahí es donde entra el Capitán Pruitt, llega a ayudarlo con regalos y tal, y hablando con el Capitán Pruitt, decide quedársela porque el Capitán Pruitt también es padre soltero, es papá de Andrea Herrera, pero bueno, esa es otra historia. Y con ese ejemplo que él tenía de un hombre al cual respetaba, decide quedarse con Pruitt, decide hacer lo correcto y le pone el nombre del capitán, le pone Pruitt Arike Miller. Y bueno, la primera en saber de este nombre es Victoria Hughes. ¿Por qué? Porque bueno, recordemos que Victoria se queda sin casa, y justo en ese capítulo es donde llega a visitar a Dean para ver a la bebé y tal, y en ese momento surge la oportunidad y comienzan a vivir juntos, ¿no? Y es como de, ok, nos dividimos la responsabilidad y demás de Prue. Ahora ya sabemos que tiene nombre, de Prue. Tú la cuidas de tal hora a tal hora, yo la cuido de tal hora a tal hora, y cuando no estamos los dos, porque trabajan en el mismo turno, pues pagamos una niñera. Y así entablan una especie de familia, una especie de relación, pero es como, ok, la niña, el papá y la tía. Sin embargo, pues de ahí comienza Dean a ver más a Victoria Hughes como una posible madre, como una posible candidata para ser su pareja, y también muy responsable de Prue porque ve cómo la trata con mucho cariño, con mucho amor. Debido a las injusticias que la comunidad afroamericana ha sufrido, a Dean le surge la idea de crear Crisis 1, o en inglés Crisis 1. Habla con el jefe de bomberos, que también es afroamericano, hace una reunión en un bote y le trata de plantear su idea. Pero el capitán tiene otra visión, no le dice que no, pero es como de primero hay otras cosas que resolver antes de lanzar tu idea, antes de respaldar o financiar tu idea. Y mientras están platicando, a este capitán le da un infarto porque ya era muy viejo y cae por la borda. Y Dean, sin pensarlo, una vez más, haciendo primero lo correcto y después preocupándose por los detalles, se avienta al mar para tratarlo de salvar. Su amigo Warren, que también es afroamericano, se da cuenta de esta situación, trata de pedir ayuda, pero pues como están en la fiesta y tal, no se escucha, y se lanza también por la borda para tratar de ayudar a su amigo Dean y al capitán. Se lanza con un salvavidas puesto y con otro en la mano, y bueno, los encuentra, se dan cuenta, tratan de reanimar al capitán, no lo logran, fallece en ese momento, y cuando voltean a ver, pues el barco también ya los dejó. Y se la pasan a la deriva en el mar. Nadie los rescata en el mar, no hay ningún rescate en el mar, llegan hasta la orilla, pero ahorita pasamos esa parte porque mientras están naufragando en el agua, se prometen algo muy importante, que es que el primero que falte, porque bueno, son bomberos, su vida la arriesgan diario,
la vida la arriesgan diario y estaban naufragando, estaban con un final inminente. Y Warren y Dean se prometen ahí mientras están flotando con el cadáver del capitán, se prometen que el que falte primero debe de apoyar a la familia del otro. Si Dean llega a faltar primero, Warren debe de hacerse cargo de Prue con su esposa, y si Warren llega a faltar, Dean debe de apoyar a lo que él pueda para su familia, que es Miranda Bailey y sus 2 hijos, ¿no? Y se lo prometen, y hay una especie como de pacto de hermandad que yo le llamo como el pacto de las nutrias, porque bueno, como están flotando, para ayudarse a flotar más, porque el agua está congelada y tal, se toman de la mano como unas nutrias, y eso ayudan a que flote. Bueno, pasa un barco, no los ve, y eso agita el agua y hace que suelten al capitán, y bueno, quedan flotando juntos a la deriva, creen que ya están al final y se quedan dormidos de la hipotermia, de la congelación, y el mar los lleva a la playa. Despiertan y ya están en la playa, los están rescatando los servicios de emergencia, y en ese momento llega la esposa de Warren, Miranda Bailey, y llega Victoria Hughes también a verlos, a encontrarlos, y bueno, cada una le dice lo respectivo a Ben y a Dean. Lo importante de ese capítulo es lo que le dice Victoria a Dean. Le dice: cuando no llegaste, solo pude ir a la casa y abrazar a Prue porque no quería que despertara en un mundo donde ya no estuvieras. Yo tampoco quería estar en un mundo donde ya no estuvieras. Y le dice: sí, te amo. Y en ese momento para mí fue como de: hey, ya se declararon su amor, está increíble. Pero no, más adelante en otro capítulo, que es cuando lamentablemente Dean muere, nos revelan que fue un te amo hermano, te amo como mi hermano. Pero bueno, en ese momento fue un regalo muy especial. Se salvan y tal, ¿no? Continúan con sus vidas, y llega el día de la tragedia, donde desgraciadamente este personaje, Dean Miller, fallece. ¿Qué es lo que sucede? Dean en este transcurso logra montar Crisis 1 para justo ayudar no solo a las personas afroamericanas, sino a cualquier persona que sea vulnerable en situación de calle, que necesita atención médica gratuita, o también atención psicológica. Crisis 1 nace con esa idea de ayudar al que menos tiene, y sin distinción, así sea de la calle, sea millonario, sea verde, amarillo, rojo, del color que sea, ayudarlo. Y lo instaura, y quien le ayuda en ese proyecto justo es Victoria Hughes. Entonces es un proyecto sí liderado por Dean Miller, pero secundado por Victoria Hughes y por una psicóloga que no tengo su nombre, pero bueno, es parte como de la psicóloga del departamento de bomberos. Pero el proyecto de Crisis 1 es un éxito y planea expandirse más allá de Seattle, que llegue a todo Estados Unidos, pero esto implicaría que Dean tendría que estar viajando constantemente, ya no podría estar en la estación 19 siendo el bombero que nos gusta que sea, y evidentemente pues ya no podría seguir teniendo sus amigos regularmente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya sería un hombre que se mueve para todos lados a lo largo del país. Se lo cuenta Victoria, o más bien Victoria se da cuenta por las agendas, porque ella ayuda con la parte también administrativa, y mientras discuten y lo que sea, ocurre una explosión muy cerca, en un vecindario cerca de la estación, y lo que pasó fue una fuga de gas que hizo explotar todo un vecindario. Atiende la estación 19 porque es la más cercana, llegan otras estaciones al auxilio de esta emergencia. Sin embargo, la fuga de gas sigue existiendo y la explosión fue de tal magnitud que no hay ni siquiera hay agua, no hay líneas. ¿Y cómo se apaga el incendio? Bueno, lo atacan de diferentes puntos, y uno es que están en la escalera del camión arriba, y quien está ahí es Victoria Hughes, ¿no? Cuando llega el agua, ella está rociando el agua. Sin embargo, por la explosión, postes eléctricos y todo quedó muy mal dañado. Hubieron casas que se levantaron desde los cimientos, y uno de esos postes que quedó dañado por los cables se soltó y golpea a Victoria Hughes, lo que la electrocuta. Dean ve esto y sin pensarlo
corre, sube la escalera y la baja. Le da primero resucitación, reanimación, la logra revivir y la baja. Y bueno, la llevan, la atienden. Cuando Victoria recupera el conocimiento, Dean tiene que regresar a la acción y ahí es donde se nos revela, ¿no? Victoria le dice: Dean, te amo hermano, te amo. Y Dean le dice: yo también te amo. Pero pues evidentemente Victoria se lo dice de: eres mi bro, y Dean se lo dice como de: quiero que seamos más que bros, ¿no? Pero bueno, el capitán ya no es Pruitt fallece. El capitán Pruitt fallece previamente, pero muchos capítulos antes. No hablaré de esa parte porque no compete a la historia de Dean. Pero bueno, hay otro capitán. Se organizan para atender el incendio, ver las fugas de gases y tal. Se dividen en dos equipos, los dos capitanes que están en la escena, y Dean y otro compañero de la otra compañía que llegan a atenderlo. Se dividen en dos para rodear una casa. Unos van por el frente, otros van por la parte trasera. Dean va por la parte trasera y mientras va caminando se da cuenta que en el patio trasero hay fugas de agua. Mira los cimientos de la casa y está todo fracturado y le avisa a su capitán, ¿no? Y dice: capitán, esta casa fue levantada desde los cimientos. La fuga de gas seguramente aquí se acumuló. Si hay un chispazo, si se abre una puerta, lo que sea, la diferencia de presión va a hacer que esto reviente. Y a la par que está diciendo esto, el otro capitán de la otra estación que llegó a ayudar a la estación 19 va abriendo la puerta y pues el capitán de la 19 voltea y le dice: no, pero es muy tarde. La diferencia de presiones hace que explote la casa. Y gracias a esa explosión, muchos bomberos salen heridos, salen lastimados, entre los cuales Miller estuvo lastimado. El otro bombero con el que estaba Miller falleció al instante porque era el que estaba más cerca de la puerta. El bombero que abrió la puerta resultó lastimado del rostro y se le enterró un pedazo de varilla en el cuerpo. El capitán de la 19 se levanta así mal herido, pero todavía consciente, y pide atención para los demás. Y bueno, sus compañeros, el primero que descubre a Dean caído es su mejor amigo Jack. Y tratan de reanimarlo. Warren es doctor también. Warren es un camaleón, es anestesiólogo, doctor y bombero y Spider-Man, ¿no? Y bueno, después de esa travesía que tuvo con Dean en el mar, en el mar, pues lo estima mucho, y al ver que está caído hace todo lo posible por reanimarlo, le ponen epinefrina, lo reaniman una y otra vez. Sin embargo, no es suficiente y desgraciadamente Dean fallece en ese momento. Durante la escena se pueden ver cómo Warren está desesperado por darle RCP para que se reanime, y Jack pone epi, pero no es suficiente, y en algún momento Warren se detiene del RCP y Jack lo mira y le dice: Warren, cambiamos, con esta necesidad de no querer que de su mejor amigo se vaya. Sin embargo, no es suficiente y fallece. Y eso termina con la historia de Dean. Andrea Herrera, la hija de Pruitt Herrera, da una reflexión y dice: este mundo no puede tener dos niñitas donde su mamá las abandona y su papá bombero fallece en un incendio. No puede ocurrir dos veces. ¿Por qué? Porque a ella le pasó. Pruitt fallece así y Andrea también los abandona a su madre. Y Dean fallece ahí después de no sé cuántas dosis de epinefrina, después de tratarlo de resucitar. Hay una escena en Grey's Anatomy que no encontré, porque Grey's Anatomy tiene muchas temporadas, donde llegan al hospital, al Grey Sloan Memorial, y ya no hay sirenas en la ambulancia. Y la doctora Miranda Bailey es quien recibe las emergencias y dice: ¿por qué no hay sirenas? Nos dijeron que había una emergencia, ¿por qué no hay sirenas? Y piensa lo peor, piensa que Warren es quien falleció, y el primero que se baja de la ambulancia es Warren, y dice: si no eres tú, entonces ¿quién fue? Y se abrazan, y evidentemente fue Dean Miller.
esta historia de Dean, este personaje de Dean nos recuerda que no siempre es fácil hacer lo correcto, pero siempre vale la pena. Siempre vale la pena hacer lo correcto.